Hay lugares en el mundo que no deberían existir, objetos que no encajan en la cronología oficial de la humanidad, estructuras colosales que desafían las leyes de la física, la ingeniería y todo lo que creemos saber sobre nuestros antepasados. Y lo más inquietante de todo esto no es que simplemente no tengamos respuestas inmediatas, es que, en muchos casos, la ciencia moderna, con toda su tecnología, aún no puede explicarlos de manera coherente y definitiva. Hoy vas a conocer algunos de los lugares y artefactos más extraños, polémicos y fascinantes jamás descubiertos en la superficie de nuestro planeta. Y, después de este recorrido por lo inexplicable, puede que empieces a ver los libros de historia de una manera completamente diferente. A lo largo de los siglos, la humanidad ha intentado reconstruir su pasado con una paciencia infinita. Excavamos ciudades que quedaron sepultadas por el polvo de los milenios, analizamos restos biológicos antiguos para entender nuestra evolución, desciframos símbolos olvidados en paredes de cuevas y templos remotos. Pero, cada cierto tiempo, aparece algo que rompe completamente el patrón establecido. Algo que no encaja en la narrativa de que el progreso humano es una línea recta y ascendente. Y, cuando eso ocurre, nace la duda más profunda que un investigador puede enfrentar. ¿Estamos interpretando mal los datos de la historia? ¿O simplemente hay vestigios de conocimientos y eventos para los que aún no estamos preparados para entender? Comencemos este viaje en el árido y silencioso desierto de Perú. Allí, extendidas sobre la superficie de la arena y la roca, existen gigantescas figuras que parecen haber sido dibujadas por la mano de un gigante. Son formas que solo pueden apreciarse en toda su magnificencia desde el cielo, a cientos de metros de altura. Animales sagrados, líneas que se pierden en el horizonte con una rectitud matemática, formas geométricas de dimensiones colosales que cubren kilómetros de terreno. Son las famosas y enigmáticas líneas de Nazca. La arqueología oficial nos dice que fueron creadas hace más de 1000 años por la cultura Nazca, una sociedad que, según nuestros registros, no poseía tecnología capaz de volar. Y aquí surge la gran pregunta que ha atormentado a exploradores y científicos por décadas. ¿Quién las diseñó realmente y para quién fueron hechas? Desde el nivel del suelo, estas marcas no son más que surcos poco profundos en la tierra. Es imposible entender su forma completa o apreciar la simetría de un colibrí o una araña de 50 metros. Solo desde una gran altura se revela su verdadero y sofisticado diseño. Algunos investigadores creen que eran caminos ceremoniales para rituales de lluvia. Otros piensan que funcionaban como un gigantesco calendario astronómico para marcar los solsticios y las constelaciones. Pero ninguna de estas teorías logra explicar completamente cómo se logró tal precisión técnica sin una guía visual desde el aire. Ahora, viajemos hacia las tierras altas de Bolivia, cerca del lago Titicaca. En las ruinas de la mítica Tiahuanaco se encuentra una estructura monolítica conocida como la Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de andesita, una de las piedras más duras de la naturaleza. Esta estructura presenta detalles increíblemente precisos y grabados de una complejidad asombrosa. Sus relieves parecen representar un sistema astronómico complejo, posiblemente un calendario solar y lunar, de una exactitud aterradora. Pero aquí reside el problema fundamental. Para lograr ese nivel de precisión en el diseño y en la orientación astronómica, se requeriría un conocimiento avanzado de matemáticas esféricas y ciclos planetarios. ¿De dónde obtuvieron los antiguos habitantes de los Andes ese conocimiento técnico? ¿Y cómo lograron tallar y pulir una piedra tan resistente con herramientas que, según la teoría oficial de la edad de cobre o bronce, eran primitivas y blandas? Continuemos ahora con uno de los grupos de objetos más polémicos de la arqueología alternativa, los cráneos de cristal. Durante años, han aparecido en colecciones privadas y museos cráneos perfectamente tallados en cuarzo transparente y obsidiana. Su nivel de detalle anatómico y su pulido son tan altos que incluso hoy, en el siglo XXI, sería extremadamente difícil replicarlos sin el uso de herramientas eléctricas de alta velocidad. Algunos estudios físicos afirman que, bajo el microscopio, muchos de estos cráneos no presentan marcas visibles de herramientas de fricción o cincelado, como si hubieran sido moldeados o pulidos con técnicas que desconocemos por completo.
Muchos expertos aseguran que son falsificaciones modernas creadas en el siglo XIX para engañar a coleccionistas, pero otros investigadores aseguran que algunos de estos objetos, como el famoso cráneo de Mitchell Hedges, siguen siendo un misterio técnico sin resolver por la ciencia de materiales. Y eso nos lleva a otra pregunta inquietante que flota en el aire de los laboratorios. ¿Y si algunos de estos artefactos no pertenecen a la historia lineal que nos han contado? Ahora dirijamos la mirada hacia las densas y húmedas selvas de Centroamérica, específicamente en Costa Rica. Allí, dispersas por la selva y las llanuras, se han encontrado cientos de esferas de piedra perfectamente redondeadas. Algunas son del tamaño de una naranja, otras son gigantescas, alcanzando los 2 metros de diámetro y pesando varias toneladas. Pero lo verdaderamente extraño no es solo su tamaño, sino su asombrosa perfección geométrica. Muchas de ellas son casi perfectamente redondas, con una esfericidad que roza el 96% de precisión. Sin imperfecciones visibles a simple vista, estas piedras fueron extraídas de canteras situadas a kilómetros de distancia de donde fueron halladas. No se han encontrado herramientas metálicas o instrumentos de medición complejos que expliquen cómo fueron fabricadas por culturas prehispánicas. ¿Para qué servían realmente? Eran símbolos de estatus, representaciones de cuerpos celestes o marcadores de fronteras que hoy no comprendemos. ¿Y por qué hay tantas, distribuidas con una lógica que parece habérsenos escapado? No hay una respuesta clara en los círculos académicos, y ese vacío de información las convierte en uno de los mayores enigmas arqueológicos del continente americano. Ahora viajemos hacia el Medio Oriente, a las tierras de la antigua Mesopotamia. En una colina cerca de Bagdad, se descubrió un objeto pequeño y humilde que parece haber viajado en el tiempo desde el futuro. Una vasija de arcilla que contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Se le conoce popularmente como la pila de Bagdad. Los análisis químicos indican que tiene más de 2000 años de antigüedad. Si realmente funcionaba como una batería química primitiva, al llenarse con un electrolito como el zumo de uva o vinagre, eso cambiaría completamente nuestra comprensión de la historia de la tecnología y el descubrimiento de la electricidad. Pero aquí está el problema que detiene a los historiadores. No hay ninguna evidencia escrita ni dibujos que expliquen para qué se utilizaba tal corriente eléctrica en la antigüedad. ¿Era un experimento aislado de un genio olvidado? ¿Un objeto ritual utilizado para dar toques mágicos en los templos? ¿O era parte de una tecnología de galvanoplastia para recubrir joyas con oro y plata que simplemente no hemos logrado rastrear del todo? Y ahora, entremos en uno de los misterios más inquietantes y visualmente perturbadores de todos: las ruinas sumergidas en diferentes partes del mundo, desde las costas de Japón hasta las Bahamas y el Mediterráneo. Se han encontrado estructuras bajo el océano que parecen ser artificiales. Escaleras talladas en la roca, plataformas niveladas, muros de contención y formas geométricas demasiado precisas para ser simples formaciones naturales de la erosión marina. Algunas de estas estructuras, como las de Yonaguni, se encuentran a profundidades que sugieren que estuvieron sobre el nivel del mar hace más de 10.000 años. Eso significaría que fueron construidas al final de la última glaciación, mucho antes de que la historia oficial reconozca la existencia de civilizaciones capaces de construir monumentos de piedra. Y aquí es donde todo comienza a conectarse de una manera que estremece la lógica tradicional. Porque estos lugares desconcertantes, estos objetos imposibles, no aparecen en un solo punto aislado del planeta. Están dispersos por todos los continentes, como piezas de un rompecabezas gigante que alguien desarmó hace eones. Fragmentos de una historia global mucho más antigua y compleja de lo que nos atrevemos a admitir en voz alta. Todos estos hallazgos tienen algo fundamental en común: no encajan en la zona de confort de nuestro conocimiento actual. No siguen la línea cronológica que nos dice que el hombre pasó de la cueva a la ciudad de forma lenta y predecible. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda que muchos prefieren evitar. ¿Y si la historia humana, tal como la conocemos, está profundamente incompleta? ¿Y si hay capítulos enteros, eras de esplendor y colapso, que simplemente se perdieron en el abismo del tiempo? Capítulos que por alguna razón no fueron registrados en textos o que desaparecieron junto con las bibliotecas de mundos que ya no existen. La ciencia, por supuesto, continúa investigando y aplicando el método riguroso,
Y eso es lo más importante de este proceso de búsqueda, porque lo que hoy nos parece un milagro inexplicable, o una tecnología alienígena, mañana puede tener una respuesta basada en el ingenio humano que simplemente habíamos olvidado. Pero también es una realidad innegable, que cada nuevo descubrimiento extraño abre más preguntas de las que logra cerrar satisfactoriamente. Y eso nos deja frente a una posibilidad que es tanto aterradora como emocionante, que no lo sabemos todo sobre nosotros mismos, que aún hay secretos enterrados bajo toneladas de tierra y ocultos bajo el azul profundo del agua, esperando pacientemente a ser descubiertos por alguien que se atreva a cuestionar lo establecido. Tal vez estos lugares y artefactos tienen explicaciones mundanas y simples que aún no hemos visto por falta de datos. O tal vez son la evidencia física y tangible de que nuestra especie ha alcanzado cimas de conocimiento en el pasado que hoy apenas estamos redescubriendo. Algo que desafía radicalmente nuestra forma de entender el tiempo y el progreso. Porque si la historia oficial está incompleta, entonces lo que hoy creemos saber sobre quiénes somos y de dónde venimos podría no ser toda la verdad. Y esa posibilidad lo cambia absolutamente todo. Si te apasionan estos misterios que desafían la lógica del mundo cotidiano, si te atraen los enigmas que cuestionan la comodidad de la historia oficial y te obligan a mirar el horizonte de otra manera, ten por seguro que este es solo el comienzo de una búsqueda infinita, porque hay secretos que han estado ocultos por milenios, protegidos por el polvo y el silencio, y algunos de ellos quizás nunca debieron ser encontrados por una humanidad que todavía está aprendiendo a caminar en la luz de la verdad. Pero el genio humano es curioso por naturaleza y no se detendrá ante el miedo a lo desconocido. Seguiremos excavando, seguiremos sumergiéndonos y seguiremos mirando a las estrellas en busca de esas piezas faltantes. Porque cada artefacto imposible es un espejo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos que no reconocemos. Un recordatorio de que la realidad es mucho más ancha y misteriosa de lo que los mapas actuales nos indican. Tal vez la próxima vez que veas una piedra antigua, no veas solo un objeto inanimado, sino una cápsula del tiempo esperando a ser abierta. Un mensaje en una botella lanzado desde un pasado que se niega a ser olvidado.